Hola, mi nombre es Gustavo Manuel, soy de la Universidad de Tijuana, Campus San Quintín, de la licenciatura en Derecho. El tema del que les voy a hablar el día de hoy es del rey, o más bien de la monarquía romana, para la carrera de Derecho Romano. Como primer punto, ¿quién era el rey en la monarquía? Era la figura central del gobierno, con un poder que abarcaba varias áreas de la vida pública y social de Roma. Su rol era tanto político como religioso y militar. Su autoridad era esencial para el funcionamiento del Estado en esos primeros tiempos. En la monarquía romana, el rey era líder supremo con poder político, militar, religioso y judicial. Gobernaba Roma y dirigía el ejército. Era el principal sacerdote de la ciudad y administraba justicia, aunque el cargo no siempre era heredado. Como segundo punto tenemos el origen de la monarquía en Roma. La monarquía se introdujo en sus primeros años en el contexto de la fundación de la ciudad, que según la leyenda ocurrió en el 753 a.C. Roma comenzó como un pequeño asentamiento formado por pastores y guerreros que necesitaban un liderazgo fuerte para organizarse y defenderse. Según la tradición, el primer rey de Roma fue Rómulo, uno de los gemelos nacidos de Marte y la bestial Rea Silvia. Como tercer punto, tenemos el cómo se seleccionaba el rey en la monarquía romana. Una vez que el rey fallecía, comenzaba un periodo conocido como interregnum, el cual abarcaba desde su muerte hasta la coronación del sucesor, ya que esta monarquía no era hereditaria. El Senado examinaba al candidato presentado y si su candidatura era aceptada, debía congregarse a la asamblea a través de la cual el pueblo podía aceptar o rechazar a dicho candidato. También tenemos a los 7 reyes de Roma. La dinastía romana gobernó durante 244 años y estuvo conformada por 7 monarcas. El primero fue Rómulo, quien fundó la ciudad de Roma. El resto de los 6 reyes fueron elegidos por el Senado en representación del pueblo y no por linaje de sangre. El primero, Rómulo, gobernó del 753 al 716 a.C. Fue el monarca que fundó la ciudad de Roma y que implementó el sistema de gobierno monárquico. Pompilio, el segundo rey, gobernó entre el 716 al 674 a.C. Fue un monarca que se interesó por las instituciones legales religiosas y que logró instruir a la población para rendir culto a sus dioses. Tulio Hostilio, el tercer rey, gobernó entre el 674 al 642 a.C. Fue un guerrero al estilo de Rómulo y se alejó de la doctrina del culto de los dioses que había fomentado su antecesor. Como cuarto rey está Anco Marcio. Gobernó del 642 al 617 a.C. Fue un monarca religioso y pensador que supo fomentar el comercio con los pueblos vecinos y Roma. El quinto rey, Tarquinio Prisco, gobernó del 617 al 578 a.C. Fue el primer rey de origen etrusco y logró ganar numerosas guerras que le permitieron ampliar el territorio romano. Servio Tulio, el sexto rey, gobernó del 578 al 534 a.C. Fue uno de los monarcas más apreciados por la población. Elaboró una nueva constitución que reconocía la distinción de clases sociales según su nivel de riqueza. Tarquinio el Soberbio, el último rey, gobernó del 534 al 509 a.C. Fue un monarca de origen etrusco y ejerció bajo la violencia y el temor su reinado. También tenemos la organización política, que estaba dividida en tres. El rey, que era la máxima autoridad, ocupaba el rol supremo de sacerdote, juez y jefe militar. El rey era elegido por la Asamblea Popular con la intervención del Senado. La Asamblea Popular estaba integrada por los ciudadanos y era convocada por el rey para aprobar o rechazar las leyes a aclamación unánime. También está el Senado, que estaba conformada por 300 ancianos patricios de familia que eran sucesores de los principales fundadores de Roma,
cumplían la función de aconsejar al rey. También tenemos a la organización social que de igual manera estaba dividida en tres. Los patricios u hombres libres conformaban la clase aristócrata que tenía plenos derechos de ciudadanos, eran descendientes de los fundadores de Roma. Los plebeyos conformaban la clase más numerosa, integrada por extranjeros, libertos, vagabundos y habitantes de las ciudades. Se dedicaban a la agricultura, al comercio, la industria y pagaban impuestos al gobierno. Los esclavos conformaban la clase social privada de sus derechos de manera total, hasta el punto de ser tratada como objetos. Eran prisioneros de guerra comprados en los mercados para ser usados de trabajos forzados. Alguna de las características era que el gobierno estaba centralizado en el rey. El rey era la figura principal y tenía un poder casi absoluto. Era el jefe del estado y ejercía el poder de forma centralizada, aunque algunos reyes tomaban decisiones consultado con el Senado o otras instituciones. La figura del rey era más importante, ya que la autoridad del rey tenía una forma política, militar y judicial. Era responsable de la administración y el gobierno de la ciudad. También tenía sobre los sistemas jurídicos. El fin de la monarquía se da en Roma. Se produjo a mediados de 509 a.C. debido a la combinación de abuso de poder y descontento popular, especialmente hacia el último rey, Tarquinio el Soberbio. Los eventos clave que llevaron a la caída de la monarquía romana fueron los siguientes: la tiranía de Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma, gobernó de manera opresiva y autoritaria. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos por su atención.